Hola, ¿qué tal? ¿Qué es la ciencia ficción blanda y la ciencia ficción dura? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Una es mejor, una es peor? Conversemos de ciencia ficción, de libros y todas esas cosas. En este episodio vamos a conversar sobre estos dos conceptos, de la ciencia ficción blanda y la ciencia ficción dura. Quizás sería más apropiado hablar de ciencia ficción suave, porque en inglés el término original es en inglés, y es soft science fiction. Entonces, soft science fiction es más como ciencia ficción suave. Pero en español se acuñó ya el término ciencia ficción blanda. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia entre las dos cosas? La ciencia ficción dura y la ciencia ficción blanda. Bueno, podríamos decir que la ciencia ficción dura son historias en las cuales la ciencia ficción, la ciencia ficticia, es decir, esa ciencia irreal, esa ciencia que no existe, pero que es creíble y que podría existir en base al conocimiento científico actual, esa ciencia ficticia juega un rol preponderante en la trama. Es vital para que la trama se lleve a cabo. Sin esa ciencia ficticia la trama se cae, no existe, pierde su columna vertebral. En cambio, en la ciencia ficción blanda, la ciencia ficción juega un rol menos importante. Es mucho más importante el tema psicológico, el tema sociológico o la trama netamente de acción. Y la ciencia ficción pasa a ser más un elemento accesorio, un elemento escenográfico. Es el ambiente en el cual se desarrolla la trama. Pero los postulados científicos ficticios no son preponderantes, no juegan un rol clave en la trama de la historia. ¿Qué significa esto? ¿Que la ciencia ficción dura es buena y la ciencia ficción blanda es mala? No, por supuesto que no. Son historias distintas, para gustos distintos, para públicos distintos y a veces para el mismo público, pero con propuestas diferentes. Sí ocurre que para los aficionados a la ciencia ficción tienden a gustar más de la ciencia ficción dura porque son aficionados al tema. Y que la ciencia ficción blanda tiende a ser más del gusto del público general, porque el público general no busca tanta ciencia, tanta consistencia científica, tanta explicación físico-matemática a los fenómenos que ocurren durante la historia. ¿Es uno mejor que el otro? No, claro que no. Todo depende del gusto y del nivel de profundidad que uno quiera abordar en cada diferente historia, cada diferente cuento, o incluso en las películas. Desde el punto de vista de lo escrito, del material escrito, ¿qué ejemplos tenemos de uno o de otro? Y también en el tema de películas, ¿qué ejemplos tenemos? ¿Qué es ciencia ficción dura? ¿Qué es ciencia ficción blanda? ¿Cómo la podemos reconocer? En el caso de los libros, el mayor exponente de la ciencia ficción dura es el mayor maestro de la ciencia ficción, Isaac Asimov. A Isaac Asimov gustaba mucho de la ciencia ficción dura y la inmensa mayoría de sus obras son de ciencia ficción dura. Podemos citar un libro, uno de los mejores que se ha escrito jamás, que lo pueden revisar en otro episodio de este canal, El Detalle, que es una novela que se llama Los propios dioses, The Gods Themselves, de Isaac Asimov. Es una novela de ciencia ficción dura y muy entretenida. De hecho, es una ciencia ficción tan dura que para entender el primer capítulo hay que saber lo que es una desintegración radiactiva. Si usted no sabe lo que es una desintegración reactiva, ya más o menos entiende, pero no llega a entender todos los detalles del capítulo. Hay que entenderlo. Hay que saber lo que es una desintegración reactiva, que no es algo tan complicado, pero hay que saberlo. Entonces, ese es algo clave de las obras de ciencia ficción dura. Otro exponente más contemporáneo es, por ejemplo, la gran novela de Cixin Liu, El problema de los tres cuerpos, que es una cosa espectacular, realmente maravillosa, en que el tipo explora este concepto de que tres cuerpos actuando bajo el campo gravitatorio se transforman en inestables. ¿Y qué pasa con eso? Y los viajes espaciales
y el conocimiento de la relación sociológica entre dos civilizaciones extraterrestres es una cosa maravillosa, ¿ya? Muy buen ganador de premio Hugo también. Otro ejemplo también, una novela menos conocida de Isaac Asimov, es una novela que se llama Némesis, que se las recomiendo. Ya iremos al detalle de esa novela en algún otro episodio. Y que también la novela se trata mucho de conceptos bioquímicos, de viaje espacial, de la velocidad de la luz, de la posibilidad del viaje en el tiempo, etc. Y se explora este tema de una conciencia única, de una conciencia que no es necesariamente cerebral. Muy buena novela, te la recomiendo. Y desde el punto de vista de algunos cuentos, bueno, nuevamente Asimov tiene algunos cuentos que son geniales en lo que es ciencia ficción dura. Les puedo recomendar por ahí. Todo esto están en las recopilaciones de cuentos que alguna vez también en otro episodio conversamos. El niño feo es un cuento maravilloso, estupendo, en que hay una ciencia ficción muy dura relacionada con este concepto de los Neandertal, los sapiens, pero a la vez se juega con la psicología de los personajes, ¿ya? Nosotros podemos encontrar ejemplos en los cuales se mezcla ciencia ficción dura y blanda en términos de que es una ciencia ficción muy consistente, muy cargada a la ciencia, pero a la vez que explora elementos psicológicos, sociológicos de una manera genial. Por supuesto, nuevamente, Asimov es el número uno. Y este cuento, El niño feo, es una gran expresión de eso, en que la psicología de los personajes, ese amor que se desarrolla entre ellos, es una cuestión que te puede llevar incluso a las lágrimas. Es un cuento genial. En novelas también está, les puedo recomendar, que lo hablamos en el capítulo anterior, la novela El proyecto Hail Mary de Andy Weir. Es muy buena, ciencia ficción dura y muy entretenida, porque se tiende a tener la idea de que ciencia ficción dura es muy científica, entonces aburrida, muy árida. No, 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 no. Los grandes maestros son grandes maestros por eso, porque pueden hacer novelas entretenidísimas con una ciencia ficción muy dura. En ejemplos de ciencia ficción blanda, el libro, por ejemplo, uno de los más famosos y que tuvo mucho éxito es Duna, el libro Duna, que se han hecho películas, como 3 películas, series de televisión. Es de un gusto bastante masivo. Y el libro Duna, aunque tiene elementos científicos, la verdad que lo que más importante del libro Duna, lo preponderante de su trama, es la intriga política. Hay una intriga política, una intriga que de reinos, de caballeros, que se pelean en la supremacía, el trono, etc. Y eso es lo más preponderante, la intriga política. Los elementos de ciencia ficción juegan un rol, pero no son tan importantes. Por eso podríamos considerarlo un gran exponente de ciencia ficción blanda. Y, por supuesto, el mayor y más conocido exponente de ciencia ficción blanda, en este caso del cine, la película que define prácticamente el concepto, es ni más ni menos que la Guerra de las Galaxias, Star Wars. Es por definición una ciencia ficción blanda. ¿Por qué? Porque si ustedes miran la historia de Star Wars, sobre todo las 3 primeras películas, las originales, es una historia de fantasía épica, es una historia medieval, con una princesa que ha perdido el trono, con una fuerza mística del bien, que se tiene como antagonista una fuerza mística del mal, caballeros que pelean. Si ustedes reemplazan las naves espaciales por caballos, reemplazan las estaciones espaciales por castillos, reemplazan las sales láser por espadas de acero, la trama no cambia en nada, prácticamente nada, pueden hacer exactamente la misma trama. Entonces, es una historia de fantasía épica. Incluso hay personas que ni siquiera la llaman ciencia ficción blanda, sino que derechamente fantasía épica. Yo personalmente no, la llamo ciencia ficción blanda porque tiene un contexto de ciencia ficción. Todo ocurre en un espacio tecnológicamente avanzado. Para que fuera pura fantasía épica tendría que ocurrir en el medioevo. Pero es un buen ejemplo de cómo elementos tecnológicamente avanzados no necesariamente definen que la historia es de ciencia ficción dura. Entonces, con estos ejemplos, ustedes verán, bueno, la ciencia ficción dura es mejor que la ciencia ficción blanda. No, claro que no.
ni la blanda es mejor que la dura. Todo depende de lo que tú quieras, lo que quieras encontrar. Si la historia está bien hecha, es entretenida, te lleva a distintos lugares, o no. Hay ciencia ficción que pretende ser dura, pero que en realidad termina siendo aburrida. Y que caen en la trampa de la futurología y terminan tratando de explicarte cómo será el futuro con una trama débil que te termina aburriendo. ¿Mm? Eso también pasa. Así que, ¿cuál elegir? ¿Ciencia ficción blanda o dura? Depende de tu gusto, depende de qué tan bien hecho está la historia, pero te da una idea de qué nivel de consistencia científica vas a encontrar en cada una de esas historias. Así que, elijan lo que más les guste y que les vaya muy bien. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. ¿Te gusta la ciencia ficción y la fantasía? Te recomiendo mi libro Seguridad Viral. Son 6 cuentos de ciencia ficción y fantasía muy entretenidos. Son 6 historias distintas, 6 relatos, 6 desarrollos, 6 finales, 6 veces más entretención. Les recomiendo mi libro Seguridad Viral. Lo pueden encontrar en Mantico de Ediciones y en Busca Libre. Nos vemos. Chao.